Mi nombre es Alan Edwin Gutiérrez del Río. Soy licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración Pública y cuento con un diplomado en Estrategias Políticas y Campañas Electorales por la Universidad de Graduados de George Washington. Tengo 20 años de experiencia en la Administración Pública. En mi recorrido, he tenido oportunidad de aquilatar conocimiento siendo operativo en la Secretaría de Educación, auxiliar administrativo en la Secretaría de Finanzas, jefe de departamento en el DIF del Estado de México, subdirector general del DIF Estado de México, subdelegado de Ordenamiento Territorial y Vivienda en la SEDATU, director de Cultura en el Ayuntamiento de Lerma, director general de Agricultura en el Gobierno del Estado de México, director general de Turismo también en el Gobierno del Estado de México y actualmente me desempeño como asociado en proyectos de desarrollo económico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU. Dicho esto, es un gusto para mí presentar ante ustedes el siguiente tema: las teorías de la organización, donde abordaremos las principales teorías como lo son la científica, clásica, de las relaciones humanas, neoclásica, de la burocracia, estructuralista, del comportamiento y general de sistemas, mismas que han influido profundamente en la manera en que concebimos y gestionamos las organizaciones hoy en día. Esta presentación forma parte del doctorado en Administración Pública y Gobernanza bajo la dirección del Dr. Luis Gutiérrez Santana. Espero que este repaso les permita tener una visión clara y crítica sobre cómo han evolucionado las organizaciones y sus modelos teóricos. Las organizaciones son entidades vivas que evolucionan conforme cambian las necesidades de la sociedad, la economía y la tecnología. No son estáticas y por ello los teóricos han intentado comprender su funcionamiento desde múltiples perspectivas. ¿A qué me refiero? En esta presentación analizaremos 8 teorías fundamentales. Cada una representa una forma particular de entender a las organizaciones, desde el enfoque mecanicista y científico de los primeros modelos hasta visiones más integrales y humanas que se desarrollan posteriormente al paso del tiempo. Entender estas teorías no solo nos brindan herramientas para analizar organizaciones actuales, sino que también nos permite proyectar estructuras más eficientes, humanas y adaptables en el futuro. La primera teoría que vamos a abordar es la teoría científica de la administración, desarrollada por el muy conocido Frederick Taylor a finales del siglo XIX en el contexto de la Revolución Industrial. Este fue un periodo en el que la productividad en las fábricas y talleres era la máxima prioridad y se buscaban métodos sistemáticos para aumentar la eficiencia del trabajo. Entonces, Taylor observó que muchas tareas se realizaban de forma empírica, sin un método estandarizado, lo que generaba desperdicio de tiempo, esfuerzo y recursos. Por ello, propuso aplicar el método científico al estudio de trabajo, lo que implicaba analizar cada movimiento que realizaba un obrero para optimizarlo. Entre sus contribuciones más importantes se encuentran el estudio de tiempos y movimientos, la división del trabajo para especializar las funciones, la selección científica del personal, es decir, elegir a la persona adecuada para cada una de las tareas específicas, y la capacitación técnica del trabajador para que se desempeñara de manera óptima. También propuso la figura del supervisor funcional, lo que significaba que cada trabajador podía recibir instrucciones de varios especialistas, cada uno en su área. Esta idea, aunque eficiente en su contexto, fue posteriormente criticada por romper con la unidad de mando. La teoría científica tuvo un impacto enorme, sobre todo en el ámbito industrial. Introdujo la noción de que el trabajo puede estudiarse, descomponerse y optimizarse. Sin embargo, también fue criticada por visión mecánica del ser humano, al reducir el trabajo a una pieza dentro del engranaje productivo. En resumen, Taylor nos enseñó que la eficiencia no es un producto del azar, sino del análisis riguroso, la planeación y la mejora continua. Su legado sigue vigente en áreas como la ingeniería industrial, la administración de operaciones y los procesos de calidad. La segunda teoría que abordaremos es la teoría clásica de la administración, cuyo principal exponente es el ingeniero y teórico francés Henri Fayol. A diferencia de Taylor, que centró su atención en el nivel operativo, Fayol dirigió su enfoque hacia los niveles jerárquicos altos de las organizaciones, es decir, hacia la administración como función. Fayol propuso que administrar no era una actividad improvisada, sino un proceso ordenado que debía seguir 5 funciones básicas: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Este modelo es tan poderoso que hasta hoy se utiliza como base en la enseñanza de la administración. Además, formuló 14 principios de la administración que buscaban establecer un marco general para gestionar organizaciones de manera eficiente. Algunos de los más destacados son unidad de mando, que establece que cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior para evitar confusiones.
Autoridad y responsabilidad, entendidas como el poder de dar órdenes y la obligación de responder por su ejecución. Disciplina, como base del orden y la eficiencia. Centralización, que busca concentrar la toma de decisiones en los niveles más altos de la jerarquía. Y división de trabajo, que promueve la especialización para mejorar el rendimiento. A diferencia de la teoría científica, más centrada en la ejecución del trabajo, la teoría clásica buscó organizar racionalmente toda la estructura administrativa, definiendo jerarquías, líneas de autoridad y mecanismos de control. Autoridad y responsabilidad, entendidas como el poder de dar órdenes y la obligación de responder por su ejecución. Disciplina, como base del orden y la eficiencia. Centralización, que busca concentrar la toma de decisiones en los niveles más altos de la jerarquía. Y división de trabajo, que promueve la especialización para mejorar el rendimiento. A diferencia de la teoría científica más centrada en la ejecución de trabajo, la teoría clásica buscó organizar racionalmente toda la estructura administrativa, definiendo jerarquías, líneas de control y mecanismos de control. Esta teoría fue especialmente útil para estructurar grandes organizaciones industriales, bancarias y gubernamentales de la época, y sentó la base para el desarrollo de otras escuelas como la burocrática o la neoclásica. Aunque hoy en día algunos de sus principios pueden parecer rígidos, el pensamiento de Fayol sigue siendo fundamental para entender la estructura formal y la funcional gerencial en cualquier otro tipo de organización. La tercera teoría que revisaremos es la teoría de las relaciones humanas, desarrollada principalmente por Elton Mayo, a partir de los famosos estudios de Hawthorne, realizadas en la planta Western Electric en Chicago durante la década de 1930. Esta teoría representa un cambio radical respecto a las anteriores. Mientras que Taylor y Fayol veían al trabajador como una pieza técnica dentro del sistema, Elton Mayo lo consideró como un ser humano integral, con emociones, con necesidades sociales y una profunda conexión con su entorno de trabajo. Los experimentos de Hawthorne inicialmente buscaban medir el impacto de la iluminación en la productividad, pero los resultados sorprendieron. Sin importar si se aumentaba o disminuía la luz, la productividad mejoraba. ¿La razón? Los trabajadores se sentían observados, valorados, escuchados. A partir de ahí, Mayo descubrió que el ambiente social del trabajo, las relaciones personales, el sentido de pertenencia y la moral del grupo influyen directamente en la motivación y el rendimiento. Esta teoría introdujo conceptos fundamentales como el liderazgo informal, que surge naturalmente dentro de los grupos, la importancia de la comunicación bidireccional entre superiores y subordinados, es decir, una comunicación eficaz, el impacto positivo del reconocimiento emocional y del clima organizacional, y sobre todo, que el trabajador no solo responde a incentivos económicos, sino también a necesidades afectivas y sociales. Gracias a esta visión más humanista, se comenzó a presentar atención a aspectos como la motivación, la satisfacción laboral, la dinámica de grupos y el rol del líder como guía emocional, no solo como supervisor. En síntesis, la teoría de las relaciones humanas nos recuerda que las organizaciones están compuestas por personas y que su bienestar emocional influye tanto como la estructura o los procesos. Fue el inicio de lo que hoy conocemos como gestión del talento humano. La teoría neoclásica surge como una actualización práctica de las teorías clásicas. Retoma principios básicos, pero un enfoque más flexible. Autores como Peter Drucker proponen la administración por objetivos, APO, con énfasis en resultados, delegación y evaluación del desempeño. Esta teoría busca eficiencia sin perder de vista al entorno y la adaptabilidad. Continuamos con esta teoría neoclásica, que es una corriente que surge a mediados del siglo XX como una respuesta a la rigidez de los modelos anteriores, especialmente la teoría clásica. En lugar de desechar lo que ya se había construido, los teóricos neoclásicos como Peter Drucker, Harold, etc., Newman, buscaron actualizar y flexibilizar los principios administrativos para adaptarlos a los nuevos retos del mundo empresarial. Los teóricos neoclásicos retoman los conceptos claves de Fayol como las funciones administrativas, pero lo redefine de manera más práctica y orientada a los resultados. Por ejemplo, se refuerza la importancia de establecer objetivos claros y se introduce el concepto de dirección por objetivos, que implica alinear los esfuerzos de todos los niveles de las organizaciones hacia metas previamente acordadas. Esta teoría propone que cada área o unidad dentro de la organización debe tener metas específicas y medibles, lo que permite evaluar la eficiencia, tomar decisiones con base en resultados y generar procesos de mejora continua. Otra contribución importante es la centralidad de la administración como tomador de decisiones, gestor de recursos y responsabilidad de resultados. Se reconoce la necesidad de una estructura organizacional clara,
pero también importancia de flexibilidad y adaptación al entorno. La teoría neoclásica también promueve la descentralización, permitiendo que las decisiones se tomen desde distintos niveles, siempre que se mantenga una coherencia estratégica. Así se equilibra la autoridad con la autonomía operativa. En resumen, la teoría neoclásica combina lo mejor del enfoque estructural con una perspectiva pragmática, orientada a objetivos y a la eficiencia organizacional. Es una corriente que sirvió de puente hacia teorías más contemporáneas y que aún hoy una gran influencia en la gestión pública y privada, y que aún hoy sigue teniendo mucha influencia en la gestión administrativa y privada. Ahora llegamos a una de las teorías más influyentes y debatidas dentro del campo organizacional, la teoría de la burocracia, desarrollada por el sociólogo alemán Max Weber a principios del siglo XX. A diferencia de otras teorías que surgieron desde la administración, esta tiene un enfoque sociológico y busca entender cómo se organizan las instituciones modernas. Para Weber, las burocracias representan la forma ideal de organización para garantizar la eficiencia, la estabilidad y la racionalidad en la administración pública y privada. Él no concebía como algo negativo, como suele pensarse hoy en día, sino como un modelo organizacional necesario para comprender a las sociedades complejas. La burocracia weberiana se basa en varios principios fundamentales: jerarquía de autoridad, donde cada nivel tiene bien definidos sus deberes y su posición en la cadena de mando; normas y reglamentos escritos que aseguran que todas las decisiones y acciones sigan criterios objetivos y no arbitrarios; división del trabajo, con funciones especializadas para cada puesto; impersonalidad, lo que significa que las decisiones deben tomarse con base en reglas y no en relaciones personales; y el mérito como base para el ingreso y ascenso, promoviendo la profesionalización de la administración. Este modelo fue particularmente útil en el desarrollo de la administración pública moderna, y aún hoy muchas estructuras gubernamentales se rigen bajo estos principios. La burocracia garantiza previsibilidad, legalidad y orden. Sin embargo, también ha sido objeto de crítica, especialmente por sus tendencias al exceso a las reglas, la rigidez, la lentitud en la toma de decisiones y la deshumanización en el trabajo. A pesar de ello, el aporte de Weber es incuestionable. Su teoría nos invita a reflexionar sobre cómo las normas, la legalidad y la profesionalización son elementos esenciales para que las organizaciones sean confiables, sostenibles y justas. La siguiente teoría que abordaremos es la teoría estructuralista, una corriente que surge entre las décadas de 1950 y 1960, como un intento de conciliar e integrar los aportes de las teorías anteriores. Entre sus principales exponentes destacan Amitai Etzioni, Renate Mainz y Chester Barnard. Esta teoría parte de la idea de que las organizaciones no pueden entenderse desde una sola perspectiva. Por ello, propone una visión más integral, considerando tanto la estructura formal, es decir, reglamentos, jerarquías, funciones establecidas, como la estructura informal, que incluye las relaciones personales, redes de comunicación oficiales y la cultura organizacional. Uno de sus mayores aportes es el reconocimiento de la organización como un sistema complejo, donde confluyen diversos intereses, funciones y tipos de autoridad. Ya no se trata solamente de aumentar la eficiencia o de satisfacer necesidades individuales, sino de entender cómo interactúan los objetos institucionales con las necesidades humanas. La teoría estructuralista también introduce el análisis de fenómenos como el poder y su distribución en la organización, el conflicto organizacional como algo natural y manejable, la cooperación como base para lograr estabilidad interna. Además, establece la influencia del entorno como el marco legal, económico y cultural en el funcionamiento interno de la organización. Esto implica que no basta con diseñar estructuras eficaces internamente, sino también es necesario adaptarse al entorno institucional más amplio que puede existir. En resumen, la teoría estructuralista representa un gran avance al entender que las organizaciones son más que sistemas mecánicos o grupos de personas. Son estructuras vivas, independientes y con múltiples dimensiones que deben analizarse de forma sistemática. Este enfoque es especialmente útil para quienes trabajan en el sector público, como nosotros, donde los valores, las normas, la precisión externa y las relaciones informales tienen un peso enorme con el funcionamiento institucional. Estamos llegando casi al final. Esta es la teoría del comportamiento, una corriente que profundiza en el análisis del ser humano dentro de la organización, especialmente en relación con su comportamiento, motivación, toma de decisiones y relaciones interpersonales. Esta teoría surge como una evolución natural de la teoría de las relaciones humanas, pero con un enfoque más riguroso,
apoyada en la psicología organizacional y en la investigación empírica. Uno de sus máximos exponentes es Herbert Simon, quien critica la visión tradicional del hombre económico, que toma decisiones totalmente racionales. En su lugar, introduce el concepto de racionalidad limitada. Los individuos toman decisiones con base a la información disponible en ese momento, sus capacidades cognitivas y el tiempo que tienen, lo que los lleva a elegir opciones satisfactorias, no necesariamente óptimas, pero satisfactorias en el momento. Otro autor clave es Douglas MacGregor, famoso por proponer las teorías X y teoría Y. Las habrán escuchado. La teoría X parte de las ideas de que los empleados son naturalmente perezosos y necesitan ser supervisados estrictamente. En cambio, la teoría Y plantea que las personas pueden autodirigirse y motivarse si se les da un entorno favorable. Estas ideas transforman la forma en que los líderes y administradores perciben el rol del trabajo y las condiciones necesarias para su desarrollo. Por su parte, Chris Argyris centró sus estudios de la relación entre el desarrollo organizacional y la madurez del individuo. Señala que las organizaciones deben permitir que los trabajadores se desarrollen emocional e intelectualmente, no solo tratarlos como entes pasivos. Esta teoría también analiza conceptos fundamentales como el clima organizacional, liderazgo participativo, motivación intrínseca y el manejo de conflictos internos. En resumen, la teoría del comportamiento nos recuerda que las organizaciones no pueden gestionar personas como si fueran recursos mecánicos. El verdadero reto de la administración es comprender y canalizar el comportamiento humano, respetando su complejidad, sus emociones y su capacidad para innovar y decidir. Hemos llegado al final, la teoría general de sistemas. Finalizamos esta exposición con una de las teorías más trascendentales e integradoras del pensamiento organizacional moderno. La teoría general de sistemas, propuesta por el biólogo Ludwig von Bertalanffy en la década de 1950. Aunque su origen está en las ciencias naturales, esta teoría fue adoptada por la administración porque ofrece una visión holística, es decir, entiende a la organización no como una estructura aislada, sino como un sistema abierto compuesto por múltiples elementos interrelacionados, que a su vez interactúan con su entorno. Según esta teoría, una organización funciona como un sistema que recibe entrada, recursos humanos, materiales, financieros e información. Procesa esas entradas a través de su estructura y operación, genera salidas o productos, servicios y recibe retroalimentación del entorno, lo que le permite ajustarse, aprender y evolucionar. Uno de los conceptos clave es el de interdependencia. Ninguna parte de la organización funciona de forma aislada. Un cambio en un área repercute en todo el sistema. Esta idea invita a que los administradores piensen de forma sistemática, considerando las consecuencias de sus decisiones en un conjunto. También es esencial el concepto de homeostasis o equilibrio organizacional, que permite a la institución mantenerse estable, pero sin dejar de adaptarse a los cambios del entorno. Esto es especialmente relevante para el sector público, donde las demandas sociales, políticas y económicas cambian constantemente. En resumen, la teoría general de sistemas nos proporciona un marco conceptual amplio y flexible para entender la organización en su complejidad. Es una herramienta clave para el análisis estratégico, la planificación institucional y la mejora continua. Esta teoría nos enseña que no se trata solo de optimizar partes aisladas, sino de armonizar el todo para lograr una mayor productividad. En conclusión, Teorías de la Organización no es un paseo por el pasado, sino una brújula para comprender el presente y anticiparnos al porvenir. A lo largo de la historia, diversas teorías han intentado descifrar este ejemplo que es la organización humana. Desde la mirada meticulosa de Frederick Taylor, que quiso medirlo todo para mejorarlo todo, hasta la visión sistémica de Bertalanffy, que entendió que una organización no es un conjunto de partes, sino un todo que trasciende la suma de sus componentes. La teoría científica nos enseñó que el orden y la eficiencia no son enemigos del ingenio, pero que el ser humano no puede reducirse solamente a ser un engranaje. La teoría clásica estableció los pilares de la administración científica, fue el alfabeto de la gestión. La teoría de las relaciones humanas nos recordó que detrás de cada proceso hay personas, que el ánimo mueve más que la nómina. Luego vino la teoría neoclásica con su enfoque en los resultados, porque no basta con tener estructura, sino tener un propósito. Max Weber, con su teoría de la burocracia, vino y nos mostró que la norma es una virtud, pero olvidó que la norma sin criterio se convierte en laberinto. El estructuralismo trató de juntar lo técnico con lo humano, lo formal con lo informal, recordándonos que la organización no es solo un organigrama, sino un organismo. La teoría del comportamiento con Simon y MacGregor nos llevó a entender que no todos piensan igual,
pero sí todos pensamos distinto y que el liderazgo no se impone, sino se inspira. Finalmente, la teoría general de sistemas nos ofreció una mirada panorámica para ver más allá de las partes, más allá del momento, más allá del individuo, porque si no vemos el todo, todo se nos escapa. Hoy sabemos que no hay teoría única ni organización perfecta, pero sí hay algo de los que todos podemos compartir: la necesidad de evolución para no extinguirse, de adaptarse sin perder el rumbo, de transformarse y perder su identidad. No se trata de elegir entre el pasado y el futuro, sino de comprender el pasado para construir el futuro. No se trata de administrar personas, sino de organizar propósitos. No basta con tener estructuras, hay que darle sentido. Decía un clásico: la estructura sigue a la estrategia. Yo diría, la estructura y la estrategia deben seguir al sentido. En un mundo líquido, veloz y fragmentado, las organizaciones sólidas no serán las más rígidas, sino las más lúcidas, aquellas que aprendan que todas las teorías, pero que no se conviertan en prisioneras de ninguna. Hoy concluye esta exposición, pero no concluye la reflexión, porque si algo hemos aprendido es que una organización que deja de pensarse empieza a desorganizarse. Muchas, pero muchas gracias.